Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 28 de marzo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír esto, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, ¿no creen? Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia de esta semana se abre a la proximidad de la Pascua. Se hace sentir en las lecturas bíblicas. Todo en Cuaresma está orientado hacia la resurrección con Cristo. Por eso no es una Cuaresma un tiempo tristón. Es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Es nuestro sí, que creemos en Él y renovamos y vivimos la opción bautismal. Tema que se irá acentuando progresivamente el final de la Cuaresma y en la aurora de la resurrección. Primera mañana del universo nuevo, se realiza la creación por Dios del nuevo cielo y la tierra nueva de la que habla el tercer Isaías, el proexilio, en la primera lectura de hoy. El Señor colmará de gozo a su pueblo y todo llanto desaparecerá de Jerusalén. ¿Habrá el profeta en clave de mesianismo? El hecho es que su oráculo comenzó a tener realidad en Cristo, gracias a su poder sobre la enfermedad y la muerte. Así lo hace ver el Evangelio de hoy, tomado de Juan, cuya lectura continuará hasta el final de la Cuaresma. La súplica de fe en un funcionario real de Cafarnaúm hace a Jesús pidiéndole la curación de su hijo mortalmente enfermo. Arranca el milagro de una curación a distancia por el poder de Cristo que se encuentra en Caná de Galilea. Jesús se manifiesta en este episodio como la vida en persona, tema en el que el evangelista Juan desarrolla en los capítulos siguientes al de hoy. La narración de este milagro quizás sea la versión joánica de la curación del siervo del centurión que refiere la tradición sinóptica. Juan le da todo el realce del segundo signo de Jesús en Caná, donde antes había convertido el agua en vino. La fe del funcionario real al servicio de Herodes Antipas se refiere en un principio al poder traumatúrgico de Jesús. Después se fía de su palabra cuando el Señor le dice: anda, tu hijo ya está curado. Y más tarde, al comprobar personalmente la veracidad de tal aserto, cree en Cristo, él y toda su familia.
En este proceso ascendente de fe, primero creyó en el poder curativo de Jesús de Nazaret, después en su palabra y finalmente en su persona. Aquí se complementa la fe. El contacto con Cristo es fuente de vida y una nueva creación que perdura y no pasa como el mundo que nos rodea. Él puede renovarnos cada día, aunque el cuerpo se vaya desmoronando, se lo aseguro. Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, posee la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Con sus milagros, como el de hoy, que eran los signos del reino, Jesús demostró su poder no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte, el enemigo número uno y siempre victorioso sobre la vida del hombre. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. La última palabra no la tiene el pecado y la muerte, sino la vida y la salvación de Dios para aquel hombre que lo acepta por la fe y el bautismo. Cristo entregó su vida por la causa del hombre y lo que desea es hacernos partícipes de su victoria definitiva sobre la muerte, es decir, de su propia resurrección que nos franquea las puertas de la dicha sin límites. Es la tercera idea que sugiere en la liturgia de la palabra de este día de Cuaresma. El padre del niño enfermo, al acudir suplicante a Jesús, admite humildemente que la situación se le escapa de las manos, pero solamente después de la acaecida la curación llega a ser un creyente. La súplica de petición a Dios es un reconocimiento humilde de nuestra dependencia de Él, pero tal oración no debe agotar nuestra relación con Dios. Nuestro estilo más habitual es olvidarnos de Dios cuando la vida nos sonríe y acordarnos de Él cuando las cosas nos van mal. Sin embargo, Dios va más allá de ser un tapahuecos o más que un supermédico. Él es el centro de nuestra vida y por lo mismo merece y pide también nuestra oración, alabanza y adoración. Un buen creyente no piensa en Dios solo cuando lo necesita. Una persona que quiere a otra cultiva el detalle del cariño desinteresadamente, como un marido que le regala flores a su mujer, nada más para decirle que la quiere y que la ama y recordarle qué ha pasado en ella. Así también nuestra actitud respecto de Dios debe ser lo más desinteresada posible y con el mayor nivel de gratuidad en nuestro alcance. Él se lo merece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.